Bueno, estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Gracias por acompañarnos esta tarde calurosa acá en el living. ¿Cómo te va? Un gustazo estar aquí, me va muy bien, por suerte. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de muchos temas de actualidad. Comencemos hablando de la situación de Casa de Galicia, que es la que ha ocupado los titulares de los últimos días. ¿Cómo es que están trabajando, sobre todo con los trabajadores de Casa de Galicia, para encontrar la mejor solución? Bueno, desde el PIT-CNT, naturalmente muy sincronizados con la Federación Uruguaya de la Salud. Ellos tuvieron una asamblea general en donde se consideró un planteo marco, conversado con el Poder Ejecutivo, que de alguna manera nosotros, la verdad que nos cayó como un balde de agua fría la resolución judicial de la liquidación y el cierre de Casa de Galicia, porque obviamente es una parte importante del Sistema Nacional Integrado de Salud. Obviamente que en este caso no se trata de una unidad de trabajo, una unidad productiva de otros rubros. Hay que tener siempre muy cuidado por la atención a los usuarios de Casa de Galicia y ni que hablar por los trabajadores, ¿no? Entonces, allí nuestra Federación Uruguaya de la Salud trabajó en recrear las condiciones de lo que se hacía cuando en el 2001 y el 2002 cerraban mutualistas y de alguna manera otras mutualistas captaban su masa de asociados y a prorrata se repartían los trabajadores. Yo creo que eso es un buen criterio. Hay algunos acuerdos marcos, pero bueno, hay que profundizarlos porque hay que concretarlo. Creo que tenemos los meses de enero y de febrero. Nuestro reclamo es que la gente cobre sus créditos laborales de inmediato. Esto es un problema de salud pública y por tanto hay que hacerse cargo de eso. La gente que está afiliada a Casa de Galicia debe tener todas las garantías de la atención a su salud y no puede quedar un solo trabajador en la calle. Sí, la idea era poder reubicar a todos los trabajadores de Casa de Galicia, y también había sobre el tapete una posibilidad de generar como un seguro de paro extendido para una pequeña porción. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Bueno, eso lo están conversando nuestros compañeros de la FUS. Para mí lo central es el trabajo. Pueden haber tránsitos, pero aquí hay que dejar claro una garantía absolutamente clara de que ningún trabajador va a quedar en la calle. ¿Cómo vieron la resolución judicial un 23 de diciembre para los trabajadores? Algunos la calificaban de alguna forma. ¿Cómo lo ves vos? Y nosotros discrepamos, ¿no?, con la resolución. Nos pareció sorprendente, abrupta, no solo por la fecha. Digamos, es claro que en Uruguay hay determinadas normativas y reglas del juego, ¿no? Era algo también que se veía venir, ¿no? Claro, También. Cuando una unidad productiva, digamos, empieza a no poder solventar el pago a sus acreedores, bueno, una de las posibilidades que hay es que se hace un concurso judicial. Eso crea una junta de acreedores que negocian colectivamente cómo se resarcen de la deuda que esa unidad productiva tiene. El mecanismo es claro, se determina un síndico que actúa en representación de los acreedores y bueno, empieza a tomar responsabilidades en la administración. Yo, como estoy en la actividad privada, lamentablemente eso nos pasó en múltiples circunstancias, en la industria, en el comercio, en distintos lugares. Lo que yo reprocho, digamos, de la decisión judicial, que sin desmedro para ninguna de las actividades, aquí hay una unidad de trabajo que produce salud. Entonces, yo creo que, bueno, tal vez pudiera haberse procesado de alguna otra manera, ¿no? Porque esto fue todo un manejo complejo. Primero hubo una intervención del Ministerio de Salud Pública, luego, bueno, se pasó a concordato judicial. Yo creo que cuando se trata de la salud pública hay una razón de Estado. Entonces no es lo mismo, digamos, que si una empresa en el área que gire, lamentablemente, nunca nos gusta eso, nosotros defendemos la fuente de trabajo, pero tiene un problema con los acreedores que no puede solventar y bueno, hay un trámite judicial que termina o en un acuerdo o en la liquidación. No, en este caso es otra cosa. Quedó en manifiesto con la pandemia, ¿no? La importancia de la salud en un país, eso está clarísimo, es fundamental. ¿no? Es fundamental. Como ahora nos damos cuenta de la importancia de la ciencia. Cada vez que nosotros reclamábamos el 6+1 de inversión, digamos, para la Universidad de la República, quedábamos como unos extraterrestres y bueno, la vida demostró la importancia que es tener una infraestructura científica. El problema que tuvo acá es que las mutualistas son privadas, entonces ellos se rigen también por la competencia y ahí lo que se generaba es, bueno, también había un reclamo por ese lado de que puedan elegir los usuarios a dónde ir. Sí, privadas hasta cierto punto, ¿no? Porque desde el punto de vista del sistema de financiación del sistema de salud está consagrado en una ley. Y yo me afilio a una mutualista X
porque hay un Sistema Nacional Integrado de Sí. Salud y hay un FONASA que a mí en mi salario me descuentan, y el avance que significó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que antes el trabajador tenía que elegir de repente de poder pagar la mutualista de una persona de su núcleo familiar, y todos los demás la miraban de afuera. Hoy con el Sistema Nacional Integrado de Salud el trabajador está en regla en la seguridad social, tiene mutualista y todo su núcleo familiar. Pero yo digo que desde una cosa superior al emprendedurismo privado es que hay una razón de salud pública que de delegó, salud. y hay una ley que regula, ¿no? Sí, bueno, esperemos que termine de la mejor Yo no manera voy a para los hablar trabajadores de y la usuarios, gestión ¿no? empresarial de Casa de Galicia, no me compete. Evidentemente que si una institución no puede pagar a sus acreedores, bueno, ahí hay un problema. Sí, un eso es problema de clarísimo. gestión que eso que ¿Ah? me parece que quedó bien marcado, ¿no? Pero solamente los nervios que tiene que haber pasado, digamos. Yo me pongo en la piel de tanto los usuarios, y bueno, ahora qué pasa con mi asistencia. Claro. Y los trabajadores que estaban en un 24 y no habían cobrado el aguinaldo, a mí me parte el alma. Sí, ¿no? ahora bueno, se confirmó que van a cobrarlo estos primeros días de enero, el aguinaldo, ¿no? Sí. Hablemos del proyecto de ley de personería jurídica para los sindicatos. Tú, en principio, te manifestaste a favor de este proyecto con una pequeña discrepancia en un artículo, el artículo 7. ¿Puedes explicarnos un poco? ¿Cómo no? Yo soy muy partidario de que las organizaciones sindicales puedan tener personería jurídica. Y esto por razones de fondo. Si uno se pregunta qué es el sindicato es la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa de su interés de clase. Como tal, constituye un sujeto colectivo, que además es más que la suma de sus afiliados, es otra cosa, es una unidad colectiva que se expresa, se manifiesta en la negociación colectiva, en la lucha por las leyes, en la huelga también. Y a mí me parece bien que si en el marco de la sociedad actual y la normativa actual se constituye ese sujeto colectivo, también sea considerado una persona jurídica, es decir, que pueda hacer trámites, que pueda comparecer. ¿Cuáles son los límites de esta cuestión de ser hincha de la personería jurídica? Bueno, en Uruguay hay determinada tradición del movimiento obrero, acá hay un movimiento sindical clasista, democrático, masivo, que está siendo construido desde fines del siglo XIX en toda una larga peripecia histórica, y que siempre se movió desde el punto de vista del criterio de la independencia de clase. En la Organización Internacional del Trabajo, que es el ámbito mundial tripartito además, porque aquí participan gobiernos, trabajadores y empresarios que regula estas cuestiones, este concepto nuestro de independencia de clase se establece en 3 grandes criterios. Punto número 1, independencia del movimiento sindical, de los partidos políticos, el Estado y los patrones. Punto número 2, la autonomía con que toman decisiones. Punto número 3, la OIT habla del concepto de autarquía, que significa básicamente los trabajadores se organizan como entienden necesario. Entonces, si hay un proyecto de ley de personería jurídica que respeta estos criterios, vamos arriba, está todo bien, yo estoy de acuerdo. En general, el proyecto del Ministerio de Trabajo los respeta, salvo, digamos, en su artículo 7º, que de alguna manera establece que solamente podrán tener uno de los derechos sindicales conquistados relativamente de manera reciente en el país, que es el descuento de la cuota sindical por planilla, aquellas organizaciones que, como esto es facultativo, no es obligatorio, pidan la personería jurídica. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, Claro. en un país que no hay afiliación obligatoria, No, que es voluntario. que es voluntaria, se está perdiendo un derecho. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. El proyecto fue presentado por Cabildo Abierto, si no... No. ¿Por quién fue? No, este proyecto al que yo refiero Ah, bien. No es el es mismo un que proyecto del gobierno. Perfecto. Es un proyecto del Sí, Poder que Ejecutivo. fue aprobado en diputados ya. Claro, lo elaboró el Ministerio de Trabajo. Te digo más, porque esto no es secreto. Inclusive el Ministerio de Trabajo hizo consultas con las patronales Sí. y también con el PICNT, porque no es un proyecto de personería jurídica para el sindicato. También es un proyecto de personería jurídica para las organizaciones colectivas patronales. Claro. Claro, cuando habla de pena, habla solamente de la cuota sindical, digamos. Ahí se refiere solo a nosotros y es la parte que no estamos de acuerdo. Pero, ¿dónde está la diferencia entre este proyecto y lo que plantea Cabildo Abierto? Me acuerdo que surgió un intercambio entre vos y Manini en Twitter, en donde propusiste un debate. Sí. ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, que lamentablemente, y eso no se pudo debatir, justamente yo quería ir a una conversación fundamentada, razonable,
porque los planteos que hizo en su momento Cabildo Abierto, que al parecer quedaron en un cajón, digamos, no se van a considerar, eso sí iban contra los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Bien. Porque en ese proyecto se establece, las decisiones de los sindicatos se toman por voto secreto. La inmensa mayoría de nuestros sindicatos eligen sus direcciones por voto secreto y directo, hay elecciones. Ahora que desde afuera se establezca cómo es que los trabajadores van a resolver, viola ese concepto de la OIT de que los trabajadores se organicen como entienden. Bien. Y después decía que había que eliminar el descuento por planilla, que está consagrado en la Ley de Libertad Sindical. Entonces, yo especialmente tenía una diferencia con eso, que más que un proyecto de personería jurídica, se pasaba de la raya. Es ilegal con respecto a los compromisos de Uruguay en la OIT y es de reglamentación sindical, no es de personería jurídica. Hablando de proyectos de ley, también se viene una reforma social, ¿no? Ya fue presentado por una comisión técnica determinadas recomendaciones y probablemente en corto plazo se apruebe una ley que implique una reforma que es necesaria. Eso me imagino que, no sé tu postura, pero entenderás que hay una necesidad de hacer una reforma porque la situación no puede continuar así. Bueno, sí, la reforma para mí es necesaria, pero debería ser una reforma que mire con mucha planificación un proyecto de país de desarrollo productivo de décadas para adelante. Un proceso que tiene que ver no solamente con el cambio demográfico, estamos viviendo más, y esto no es una mala noticia, para mí es una muy buena noticia, porque al final parece que... menos natalidad también. Claro, algunos se angustian porque la gente vive más, pero eso es bienvenida esas noticias. Ahora, no se habla nada de la financiación de la seguridad social. No se habla nada, por ejemplo, de cómo vamos a lidiar con el trabajo de futuro y las tecnologías 4.0, automatismo, robótica, inteligencia artificial, donde todo el mundo está pensando en achicar la jornada de trabajo y acá están pensando en agrandar la edad de jubilarse. Claro. Entonces, yo pienso que es muy importante discutir la cuestión de la reforma de la seguridad social, pero no esta propuesta que presentó el gobierno, ¿no? Que después además hay otro problema, ustedes deben saber. La presentaron los técnicos del Poder Ejecutivo. Ahora el gobierno dice que no es vinculante. Yo interpreto que no quieren hablar de seguridad social por el temor del impacto que puede tener esto con el referéndum del 27 de marzo. Porque fíjate cómo es la propuesta. Al barrer, se aumenta la edad de jubilarse a 65 años. Al barrer, si a vos te tomaban a la edad de hacer el cálculo jubilatorio tus últimos 10 años de trabajo o tus mejores 20, ahora se toman los 300 meses. Sí. Bueno, a ver, ¿quién no estuvo en algún momento desocupado o trabajando como podía, revolviéndose? También tiene Eso te achica la jubilación. También tiene algunos puntos positivos y es dar una jubilación independiente, llegada a determinada edad, independientemente de que se hayan cumplido o no los años. Sí, pero ¿con qué monto? Es decir, bueno, una jubilación básica. De pique... Pero antes ni siquiera se accedía. Pero de pique te elevan la edad de jubilarte y te achatan la forma de cálculo de la jubilación. Entonces, yo me pregunto de estas cuestiones, que no significa que cada una de estas cosas sea la solución. Justamente los camioneros hablaban, se rechazó el sistema, el CITRAC, el sistema de cálculo del transporte, y ellos hablan de evasiones multimillonarias a la seguridad social. Cada trabajador ponemos para la seguridad social un 15%. La patronal pone un 7,5%, cuando la OIT reclama que por lo menos sea paritario el aporte. No existen formas de financiar una seguridad social en donde no haya que cortar derechos. Para nosotros hay que trabajar mucho en ese sentido y bueno... Si llegase a aprobarse, ¿no descartan la idea de juntar firmas para derogarlo? Nunca. Nosotros, el movimiento sindical, nunca descarta ninguna acción. Yo no puedo poner el buey adelante de la carreta y decir ahora sí, tal cosa. Vamos a estudiarlo, pero si tú haces una reforma a la seguridad social que te agranda la edad de jubilarte, que además te rebaja jubilaciones, te generaliza la SAFAP, no se mete tanto con la caja militar, no habla nada de financiación, no trata nada de cómo atender a la discapacidad, a la primera infancia. Bueno, evidentemente que, tal cual resolvimos en el Congreso, una reforma de ese tipo va a tener la opinión contraria y la acción del movimiento sindical.
Ya tenemos que ir redondeando, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, preguntarle, quería también ahondar un poco de cómo vivió en la interna esa situación de intermediación entre los camioneros y las fuerzas policiales. ¿Cómo lo viviste vos desde adentro, sobre todo? Independientemente de las conclusiones que se puedan sacar después, ¿no? Hablando un poco de tu experiencia personal. Estuviste ahí mediando, ¿no? Porque estaban los trabajadores haciendo el corte, estaba la policía, se iba a generar una situación media... Yo fui con una misión en la cabeza, ¿no? Que no haya una represión violenta, ¿no? El asunto fue así. Nosotros nos enteramos de la situación cuando el operativo policial ya estaba en marcha. Ahí yo llamo por teléfono al ministro del Interior y le digo, por favor, paren este dispositivo. Yo estoy cerca porque estaba reunida la mesa representativa en el local de AOEC, de CONAPROLE. Déjame llegar ahí a ver cómo se puede encaminar. Y la verdad es que más allá de que el operativo ya estaba comenzado y que yo discrepo con ese operativo, desde que yo llegué le pedí, digamos, a los que estaban ya preparados para reprimir que se corrieran 3 metros de donde estaban los trabajadores. A los trabajadores les dije, vamos a caminar media cuadra, así conversamos un poco entre nosotros. Al jefe del operativo le pedí que le quitara las esposas a la gente que estaba ya detenida contra la pared. Y bueno, de a poquito fuimos bajando los decibeles y por suerte no hubo que haber hecho mayores. Entonces lo viví yo con mucha responsabilidad, digamos, tratando de evitar que la cosa pase a mayores, ¿no? Claro. Este tipo de cuestiones nosotros la tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Porque hacen a la calidad de nuestra democracia. Yo no digo que el movimiento sindical tenga que estar por encima de la normativa, Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Adentro del movimiento sindical hay muchas opiniones, a veces hay debates tácticos, qué hacer en este caso, qué hacer en este otro. Pero trabajadores, digamos, que no recibieron ninguna propuesta salarial. Trabajadores que además tenían una terrible esperanza con este CITRAC, que era una forma de control de toda la labor de los trabajadores, de que se les pague en regla, que se aporte a la formalidad, que se mida exactamente cuál es el horario que hacen. En un sector muy desregulado, que la gente tiene accidentes, además por trabajar 14, 16 horas, que haya habido, que nos estemos fijando tanto en el síntoma y no en la enfermedad, que es la desregulación que hay ahí, a mí me preocupa terriblemente y naturalmente que yo discrepo con la represión, ¿no? ¿Seguís pensando que el color de la papeleta flecha la cancha? Y en la decisión que tomó la Corte Electoral, sí. Yo no hago, no tengo, digamos, personalmente una atracción por tal color o otro, pero es notorio que todos vibramos cuando juega Uruguay, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, como se resolvió, y yo antes de enterarme por la Corte vi ya los memes, la propaganda en las redes que ya estaba armada de esa, bueno, evidentemente que ahí hay una trampita, ¿no? Pero jugamos en cualquier cancha, ¿no? Paula, una cortita antes de cerrar. ¿Cuándo arrancan la campaña para el referéndum? Bueno, de hecho ya hay actividades, se están instalando las comisiones en los distintos barrios. En cualquier momento arranca lo central, que va a ser las barriadas, digamos, para tener una conversación, calculo yo que con 3 millones de uruguayos y uruguayas, para que digan sí, digamos, a la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que no cae toda. Esto no es un acto de desestabilización al gobierno. Es más, hay diputados y diputadas de la coalición de gobierno que ya han dicho que luego del referéndum pretenden hacer algunas enmiendas a alguno de estos 135 artículos que nosotros queremos impugnar. Entonces, el primer resultado democrático de lo que hicimos con las casi 800.000 firmas, que ahora va a haber información y debate, ojalá. Y lo otro es que está muy bueno que el pueblo decida, y si desde ahí mismo se está diciendo que podrían haber cosas que mejoren las redacciones, bueno, está bueno que la gente vote sí y barajemos y demos de nuevo. Me parece interesante eso que dijiste de la información y el debate, para que la gente decida con información. Con elementos, con fundamentos. Eso es lo más importante. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, desearle a ustedes y a toda la audiencia felices fiestas y bueno, el mejor año 2022 posible. Ojalá que así sea.